Bienvenidos al primer episodio de Relatos Brujería de este 2026. La historia de hoy está increíblemente macabra, así que si no te la quieres perder, quédate conmigo hasta el final y descubre el desenlace. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Mi hermano siempre fue el favorito. No porque fuera mejor, sino porque sabía sonreír en el momento justo. Yo fui la que cuidó, la que limpió, la que se quedó cuando nadie más lo hacía. Pero al final, el amor no se mide por sacrificios, se mide por papeles firmados. Y ahí, yo siempre perdía. Desde niños, mi hermano Pablo, que era menor que yo, siempre fue el consentido. Tal vez porque era hombre o porque nació bonito. Era de esos niños que no necesitaban portarse bien para que la gente los quisiera. O tal vez porque llegó cuando mis padres ya estaban cansados y decidieron querer fácil. Nunca lo supe con certeza, solo sabía el resultado. A mi hermano Pablo todo se le permitía. Si rompía algo era porque estaba chiquito. Si contestaba mal, era porque tenía carácter. Si no hacía la tarea, era porque era un niño muy inteligente y se aburría. Yo, en cambio, era la responsable, la que no daba problemas, la que entendió muy pronto que el cariño se ganaba portándose bien. Mi infancia fue una lista interminable de encargos cumplidos. Cuidar a Pablo, ayudar en la casa, sacar buenas calificaciones, no levantar la voz, llorar pero no tan fuerte, y tampoco molestar a mis padres. Mi madre siempre estaba pendiente de mi hermano. Sabía a qué hora comía, si había dormido bien, si se había peleado en la escuela. A mí me preguntaba lo justo, no porque no me quisiera, sino porque asumía que yo podía sola. Y esa suposición fue la herencia más pesada que me dejó. Recuerdo perfectamente las mañanas antes de ir a la escuela. Yo me levantaba temprano, me peinaba sola, preparaba mis cosas. En cambio, mi hermano salía con el cabello revuelto, medio dormido, y mi madre corría detrás de él con el peine y el desayuno. Además, con besos apresurados. Si yo olvidaba algo, era mi culpa, pero si él olvidaba algo, era normal. En la escuela la historia se repetía. Yo llevaba buenas calificaciones, reconocimientos, notas de felicitación, y nadie me felicitaba por eso. Decían que era lo esperado. En cambio, Pablo era un desastre académico. Citatorios, quejas, materias reprobadas. Y aún así, en la mesa se hablaba más de sus problemas que de mis logros. Yo aprendí pronto que hacer las cosas bien no garantizaba atención, solo suposiciones y silencio. Cuando nos castigaban, el castigo nunca era igual. A mí me quitaban permisos, me exigían más. A él lo disculpaban. Es hombre, decía mi padre. Los hombres somos así. Yo escuchaba esa frase como una sentencia, como si mi género viniera con una obligación invisible: aguantar, ceder y sostener. Hubo un incidente que jamás olvidé. Mi hermano Pablo rompió un florero jugando dentro de la casa. Yo estaba en mi cuarto, estudiando. El ruido fue fuerte. Mi madre gritó mi nombre, no el suyo. Gritó el mío. Yo bajé corriendo, confundida, y ahí estaba Pablo parado entre los restos, con su cara de susto. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero el regaño fue para mí. Me regañaron por no cuidarlo, por no vigilarlo, por no estar pendiente de mi hermano. Ese día entendí algo que me acompañó durante toda mi vida. Mi hermano Pablo era el hijo consentido. Mientras él crecía sin consecuencias, yo crecía con peso. Pablo aprendió que el mundo se acomoda a su paso y yo aprendí a acomodarme yo misma. En la adolescencia la diferencia se hizo más evidente. Él salía, llegaba tarde, gastaba dinero que no era suyo. Y yo pedía permiso hasta para respirar. Si él necesitaba algo, se le daba. Si yo lo necesitaba, se evaluaba. Siempre había un después. Después, cuando se pudiera.
Mi madre me decía que yo era una mujer fuerte, que yo entendía, que yo sabía esperar. Lo decía como un halago, sin saber que me estaba entrenando para perder sin quejarme. Pablo nunca cuidó nada porque nunca tuvo que hacerlo. Yo cuidé todo porque sabía que si algo salía mal, el dedo iba a apuntar hacia mí. Y aún así, no odiaba a mi hermano. Eso es lo más curioso. No lo odiaba porque lo había visto crecer así, envuelto en permisos y excusas. No era completamente su culpa. El problema era el desequilibrio, la balanza siempre inclinada hacia el mismo lado, el amor repartido de forma injusta, aunque nadie lo llamara injusticia. Cuando mis padres envejecieron, adivina quién se quedó con ellos. Pues yo. Yo los llevaba al médico, yo administraba la casa, yo sacrifiqué mi tiempo, mis oportunidades, incluso la vida misma. Pablo aparecía de vez en cuando, con promesas que no cumplía, y aún así, mi madre se iluminaba cuando él llegaba. Yo ya estaba ahí, así que no contaba como sorpresa. Nunca reclamé, nunca levanté la voz, porque desde niña me enseñaron que la buena hija no exige, agradece. Y yo agradecía migajas con la educación de quien fue criada para no incomodar. Cuando mis padres tenían 68 y 65 años, fallecieron. Primero mi papá de un infarto fulminante, de esos que no dan aviso ni tiempo para despedirse. Mi madre lo siguió poco después, oficialmente de tristeza. Así lo dijeron todos, como si la tristeza fuera una causa natural de muerte, y no la consecuencia de una vida entera cargando silencios. Yo no discutí, nunca discutía nada. Yo vivía con ellos hasta que ellos fallecieron. Aportaba mi sueldo para la manutención de la casa, pagaba servicios, hacía las compras, limpiaba, cocinaba, organizaba todo. Incluso, yo era la encargada de dar mantenimiento al hogar. Y honestamente lo hacía sin cuestionar, porque desde siempre me lavaron el cerebro con la idea de que ese era mi lugar. Que una mujer decente cuida, que una buena hija se queda, que la familia es primero. Nunca tuve apoyo en otra parte. Nunca hubo alguien que me dijera, esto que estás viviendo no es normal. Esto no es justo. Al contrario, mis tíos reforzaban la jaula con palabras bonitas. Decían que yo era una hija ejemplar, que mis padres eran afortunados de tenerme, que no cualquiera hacía lo que yo hacía. Lo decían con orgullo, sin notar que cada elogio era un clavo más cerrando la puerta de mi vida. Y yo, desgraciadamente, lo creí. Sí llegué a tener novios, pocos, porque tampoco tenía mucho tiempo ni demasiada libertad. Los que aparecieron no duraron. Mis padres y mi hermano se encargaban de asustarlos, de incomodarlos, de hacerles sentir que no eran bienvenidos. Comentarios pasivo-agresivos, miradas de desconfianza, silencios pesados en la mesa. A veces hasta advertencias directas, disfrazadas de preocupación. Decían que querían protegerme, que nadie era lo suficientemente bueno para mí, que los hombres solo querían aprovecharse de mi persona. Con el tiempo entendí que no era protección lo que ellos estaban haciendo, era egoísmo. No querían perder a la persona que resolvía todo. No querían que yo tuviera una vida que no girara en torno a ellos. Cuando mis padres fallecieron, yo tenía 43 años. Pero si me miraba al espejo, no te lo voy a negar, parecía una mujer de 60. Tenía el cuerpo encorvado por años de trabajo, el rostro cansado, las manos gastadas, la mirada apagada de quien nunca se puso como prioridad. No era solo la edad, era la vida que llevaba encima, como un costal demasiado lleno. Me quedé sola en la casa que había sostenido durante años, la misma casa, donde nunca fui dueña de nada, aunque aportaba dinero para todo. Cada pared tenía mi esfuerzo, cada mueble conocía mis desvelos, cada rincón estaba impregnado de una rutina que ya no tenía a quién servir. Apenas habían pasado 3 días desde que enterramos a mi madre, cuando mi hermano llegó a la casa. Traía el rostro serio, apresurado, sin rastros de duelo. Ni una pregunta por cómo estaba yo.
ni una palabra sobre la ausencia que todavía flotaba en el aire. Dijo que mamá no había dejado testamento. Lo dijo así, seco, como si hablara del clima. Luego añadió que la casa debía venderse y que yo tenía que salirme, que él ya había pensado en todo, que la casa en donde vivía estaba hipotecada y que necesitaba ese dinero para pagarla, que buscar un lugar para rentar, que ya estaba grande para seguir viviendo ahí. Le dije que no me iba a salir, que había sido mi casa desde siempre, que yo había vivido ahí cuidando a nuestros padres, aportando mi sueldo, renunciando a mi propia vida, que incluso no me había casado por quedarme con ellos, que me correspondía al menos el derecho de seguir viviendo en mi hogar. Mi hermano me miró con desprecio y me dijo que yo podía decir lo que yo quisiera, pero esa casa la iba a vender porque necesitaba el dinero. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No grité y no lloré. Solo le dije que ya no era bienvenido, que estaba actuando de una forma miserable, que nuestra madre no tenía ni siquiera una semana de haber fallecido y él ya estaba pensando en dinero, en autos, en deudas, que me dolía verlo así. Mientras yo hablaba, él se levantó sin decir nada y caminó directo al cuarto de mi madre. Lo seguí sin entender qué iba a hacer. Lo vi abrir los cajones de mi mamá, meter las manos donde todavía quedaba su olor, su orden, su intimidad. Sacó unos aretes de plata y otros de oro, el reloj y los anillos de matrimonio de mis padres. Cosas que para mí no eran objetos para vender, eran recuerdos, historia. Dijo sin vergüenza que su esposa, es decir, mi cuñada, los iba a vender, que necesitaban ese dinero para terminar de pagar la letra del auto, que ya casi lo estaban liquidando. Le pedí que no lo hiciera, que dejara todo, que cómo se atrevía a hacer esas cosas, que eso no era suyo. Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por una tristeza tan grande que me dobló por dentro. Mi hermano no me escuchó. Se fue de la casa con las cosas en el bolsillo, como quien se lleva un botín. Y cuando ya estaba en la reja antes de salir, se giró y me lanzó la frase que todavía me resuena en la cabeza. Tienes una semana para irte de tu hogar. Cerró la reja y se fue. Yo me quedé ahí, sola, en medio de la casa que había sido mi vida entera, sintiendo que acababa de perderlo todo de nuevo. No solo a mis padres, no solo la seguridad. Perdí la ilusión de que el sacrificio servía y de que la familia debía ser unida. Esa noche dormí en la cama de mi madre, abrazando una almohada que todavía olía a ella, preguntándome en qué momento ser buena se convirtió en una condena. Y fue ahí, con el corazón roto y la casa amenazada, cuando entendí que el verdadero duelo no siempre llega con la muerte. A veces llega con la traición. La semana pasó y yo seguí yendo a trabajar como si la rutina pudiera protegerme, como si cumplir con mis horarios todavía sirviera para algo. Y fue justamente a los 7 días cuando ocurrió lo que te voy a contar. Yo no estaba en casa, salí temprano a trabajar. No pensé honestamente en cambiar las cerraduras. El fallecimiento de mi madre me había dejado un poco aturdida, caminando en automático sin fuerzas para pensar en estrategias o defensas. Mi hermano tenía la llave de la casa, pero jamás imaginé que la iba a usar de esta manera. Esa tarde, cuando regresé de mi trabajo, encontré a doña Chonita esperándome en la banqueta. Ella se había mudado apenas un par de años antes de que mi madre falleciera. Era una mujer mayor de familia numerosa y nietos arriba de los 30 años. Desde el principio me tomó cariño. Siempre me decía que yo era demasiado buena para mi propio bien. Yo solo sonreía sin saber qué responderle. Ese día que la vi, su cara no era la misma de siempre. Me llamó y dijo que necesitaba hablar conmigo de manera urgente. Me contó que por la mañana había llegado mi hermano, acompañado de un agente de bienes raíces, que entraron a la casa como si nada, que recorrieron el patio, midieron el terreno, caminaron por todas partes, que ella los vio asomarse por las ventanas, abrir puertas y señalar paredes.
Doña Chonita me dijo que escuchó risas, en una casa que todavía olía a veladoras recientes, a duelo fresco, risas de gente haciendo cuentas. El agente le dijo a mi hermano que, solo por el tamaño del terreno, podría recibir varios millones de pesos, que era una joya y que se vendería rápido. Mientras me contaba todo aquello, me tomó de la mano, me dijo que yo no tenía por qué seguir viviendo así, que había dado demasiado. Me dijo que ella había observado todo desde fuera y que, con respeto, sentía que yo llevaba años pagando una deuda que no era mía. Yo le respondí lo de siempre, que no quería dejar a mis padres solos y que mucho menos cuando mi madre enviudó, que era mi deber, que yo tenía que ser buena hija. Doña Chonita suspiró y me dijo con tristeza que eso no era amor, que era abandono de mí misma. Me lo dijo con un poco de severidad. Esa noche entré a la casa sintiéndome invadida. Caminé por los mismos espacios que horas antes habían sido medidos, tasados y evaluados. Me senté en la sala y lloré en silencio, no como una niña, sino como alguien que se da cuenta de que ya no tiene un hogar. Ahí entendí que la amenaza no era simbólica, era real, que no me estaban pidiendo que me fuera, me estaban sacando, me estaban expulsando de mi propia casa. Debido a toda esta situación, pasé varias noches sin dormir, dándole vueltas a lo mismo, recordando cada sacrificio, cada renuncia, cada vez que puse mi vida en pausa. Fue entonces cuando hice algo que nunca pensé que iba a hacer. En muchas colonias siempre hay alguien que se dedica a lo esotérico. No importa el lugar ni la gente, siempre existe esa persona de la que se habla en voz baja, de la que se sabe cosas y no se hace demasiadas preguntas. Yo sabía de una señora así desde hacía años. La mencionaban con respeto y con miedo. Decían que ayudaba, pero que trabajar con ella no era un juego, ni algo que saliera gratis en ningún sentido. Tardé días en decidirme, porque el miedo no era solo hacia ella, sino también hacia mí misma, hacia cruzar una línea que intuía no tendría regreso. Fui a su consultorio una tarde nublada. El lugar estaba escondido entre casas comunes, sin letreros, con una puerta oscura y una cortina pesada. Me senté a esperar mi turno con las manos sudorosas y el corazón golpeándome en el pecho, como si quisiera advertirme que todavía estaba a tiempo de salirme de ahí. Cuando me llamaron sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. La señora me dio miedo con solo verla ahí parada, no porque levantara la voz, ni porque fuera grosera conmigo, sino porque su sola presencia imponía. Era una mujer de mirada dura y penetrante. Su presencia llenaba el cuarto y su carácter se sentía firme, sin dulzuras ni adornos. Ahí no habían palabras bonitas, ni consuelo fácil. Me senté frente a ella y no supe qué decir, pero tampoco hizo falta. Sacó unas cartas de tarot y empezó a leerlas sin preguntarme nada. Las colocaba despacio, como si cada movimiento tuviera peso, y entonces comenzó a hablar. Dijo que yo había vivido con culpas que no eran mías, que había sido usada por mi propia sangre, que había un hombre cercano que no solo quería sacarme de mi hogar, sino arrancarme de raíz la vida que conocía. Cada palabra me caía como un golpe exacto, como si alguien hubiera estado mirando mi vida desde afuera. Me dijo que yo no estaba enojada, que estaba agotada, que había dado tanto, que ya no me quedaba nada para defenderme de forma limpia, que mi energía estaba rota y drenada por años de sometimiento disfrazado de amor. Cuando le confirmé lo de mi hermano y la amenaza de sacarme de mi hogar, levantó la vista y me miró fijamente. Entonces me dijo que yo necesitaba que él se alejara de mí, que desistiera de sus intenciones. Me advirtió que la brujería no distingue entre buenos y malos, solo ejecuta lo que se le pide y que nada de eso es gratis. No habló primero de dinero, habló de conciencia, de noches inquietas, de cargar con algo que no se puede contar a nadie, y me preguntó si estaba dispuesta a pagar el precio. Yo le dije que sí sin pensarlo demasiado,
porque cuando te quitan todo, incluso el miedo se vuelve un lujo. Entonces me dijo que para ese trabajo necesitaba algo personal de mi hermano, algo que hubiera tocado su cuerpo, que lo representara de verdad. Y en ese momento sentí un impulso en el estómago, como una punzada seca, porque supe exactamente qué darle. Regresé a la casa con la idea clara. Recordé que cuando mi madre falleció, mi hermano había ido un par de días después y se puso a hacer algunos quehaceres domésticos, más por aparentar que por ayudar. Hacía calor, así que mi hermano sudó y se quitó la camiseta interior. La dejó colgada en el tendedero para que se secara y luego se la llevaría a su casa, pero nunca volvió por ella. Así que se quedó ahí, olvidada y tendida, como tantas cosas que él soltaba sin pensar. No solo era algo suyo, era algo que tenía su esencia misma, su sudor, su presencia. Tomé esa playera con cuidado y la metí en una bolsa y regresé con la bruja al día siguiente. Cuando se la entregué, sentí un temblor en las manos. Le pedí que mi hermano se fuera de mi vida, que me lo quitara de enfrente, que dejara de perseguirme y de quitarme lo poco que me quedaba. Le dije que desde que nació había sido el hijo favorito, que siempre obtenía lo que quería, pero que esta vez no lo iba a permitir. Ella tomó la camiseta, la observó con detenimiento y dijo que era perfecta, que pocas veces llegaba algo tan bien cargado. No me dio muchos detalles, no me explicó el cómo ni cuándo, solo me pidió cierta cantidad de dinero, que era casi la mitad de mis ahorros. No lo pensé demasiado, preferí quedarme sin ese dinero a quedarme sin hogar, a volver a empezar desde cero, después de haberlo dado todo. Pasaron los días y mi hermano volvió a aparecer, pero esta vez más agresivo, más seguro de sí mismo. Me dijo que ya era tiempo de que me fuera, que iba a meter a un contratista para que haga unas remodelaciones en la casa y que el patio lo iba a partir en dos para venderlo como terrenos independientes, porque era muy grande y podía sacarle mucho más provecho. Mientras hablaba yo sentía cómo me temblaban las piernas, pero no retrocedí. Le dije que no me iba a ir, que esa casa era mi casa, era mi hogar, el lugar donde había vivido toda mi vida. Él se rió y me dijo que si no me salía, me iba a demandar, que no tenía ningún derecho y que mejor me ahorrara problemas. Se fue dejándome ese miedo plantado en el pecho como una amenaza abierta. Esa misma tarde fui a ver a doña Chonita. Le conté todo con la voz quebrada, sintiéndome otra vez pequeña e indefensa. Ella me escuchó con atención y me dijo que tenía una hija, que si bien era licenciada en administración, tenía un par de amigas que eran abogadas, que tal vez ellas podrían ayudarme. No me prometió milagros, pero me dio algo que yo ya casi no tenía, una posibilidad. Esa noche me llegó un mensaje de doña Chonita con los contactos. Llamé a una, pero ella me dijo que se especializaba en divorcios, que era mejor que contactara a Marta, el otro contacto, porque era muy buena para ese tipo de asuntos. La llamé y le conté todo desde el inicio, sin omitir nada. Me escuchó con calma y luego me explicó algo que yo no sabía y que por primera vez en días me dio un poco de aire. Me dijo que al no haber testamento, la herencia tenía que entrar a un juicio sucesorio intestamentario, que legalmente la propiedad quedaba en división, lo que significaba que ninguno de los herederos podía venderla, ni remodelarla, ni disponer de ella por su cuenta, que mi hermano no podía ponerla en venta, ni partir el terreno sin una resolución de un juez y sin el consentimiento de todos los herederos, que cualquier intento de hacerlo era ilegal. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, no de miedo esta vez, sino de una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio por saber que no estaba completamente desprotegida y rabia por entender que mi hermano había estado usando mi ignorancia para intimidarme durante semanas. 3 días después regresó mi hermano. Llegó acompañado otra vez del agente inmobiliario, como si nada hubiera cambiado, como si yo siguiera siendo la mujer que se quedaba callada.
Esta vez, sin embargo, ya había cambiado las cerraduras, así que no les abrí. Hablamos a través de la ventana, con el vidrio de por medio. Como se habla con quien ya no merece cercanía. Mi hermano estaba furioso, se le notaba en la cara, y en los puños cerrados, y en la forma de respirar. Yo le repetí con calma lo que me había dicho Marta, que sin testamento no podía vender nada, que la casa tenía que entrar a juicio y que no estaba obligada a irme. El agente de ventas soltó una risa nerviosa. Se acercó a mi hermano y, creyendo que yo no escuchaba bien, le dijo que yo no era tan tonta como él había dicho. Eso fue suficiente para encenderlo. Mi hermano golpeó la puerta con fuerza y me gritó que era mejor que me fuera por las buenas, porque él haría todo lo posible para que yo no solo saliera de la casa, sino que no recibiera un solo centavo de esa propiedad. Pasaron los días y 2 semanas después, un sábado al mediodía, llegó mi cuñada con su sonrisa en los labios. No la abrí tampoco. Hablamos a través de la ventana, manteniendo la distancia que la traición había impuesto. Me dijo que mi hermano se había caído de las escaleras, que estaba en cama, con las piernas enyesadas y 2 costillas rotas. Me lo dijo con un tono extraño, como esperando que yo reaccionara de alguna manera. Luego añadió que él la había mandado para avisarme que tenía una semana para irme de mi casa. Le repetí exactamente lo que me había dicho la abogada, palabra por palabra. Su cara cambió. Ya no sonreía, estaba molesta. Me dijo que si yo vivía sola, podía rentar un cuarto en cualquier sitio, que ellos estaban casados y que tenían hijos. Así que necesitaban más dinero para mantenerlos. Le dije que debería darle vergüenza venir a decirme eso, que yo había sacrificado mi vida entera y que no iba a desaparecer para facilitarles las cosas. Le pedí que se fuera. Ella se marchó furiosa, murmurando cosas que preferí no escuchar. Esa noche volví a llamar a Marta. Le pedí su ayuda. Le dije que quería que me ayudara a proceder de manera formal, que necesitaba protección legal. Me explicó con paciencia los siguientes pasos. Que lo primero era iniciar el juicio sucesorio, intestamentario, para que un juez reconociera oficialmente a los herederos de la propiedad y dejara claro que la casa no podía tocarse, que mientras yo estuviera en posesión del inmueble y no existiera una orden judicial, nadie podía sacarme ni desalojarme, que era importante levantar un inventario de los bienes, incluso de las cosas que mi hermano ya se había llevado, y dejar constancia de sus amenazas. Seguimos hablando de las situaciones legales, y cuando colgué, sentí una sensación nueva en el pecho. No era paz todavía, pero sí un poco más de tranquilidad. Por primera vez, sentí que ya no estaba sola, aunque también sabía que lo que había puesto en marcha, tanto en lo legal como en lo invisible, estaba lejos de terminar, porque algunas batallas se pelean con papeles y otras empiezan a cobrarse en silencio. Los trámites legales iniciaron y, de manera extraña, mi hermano no volvió a buscarme, tampoco mi cuñada. El silencio se alargó durante semanas y por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sobresaltos. Aproximadamente 2 meses después, mi cuñada me llamó. Su voz era distinta, quebrada, cansada. Me dijo que mi hermano había sufrido un infarto y que había fallecido, que lo iban a velar y que si quería, podía ir a despedirme. Fui al velorio y al entierro. En medio de ese acto doloroso, entre rezos y miradas incómodas, mi cuñada se me acercó. Ni siquiera esperó a que terminara el entierro. Me preguntó con una naturalidad que me heló la sangre que cuándo me iba a salir de la casa, porque ella pensaba venderla. Dijo que necesitaba dinero para mantenerse y también a los niños, y además para pagar las deudas que había dejado a mi hermano. La miré con calma y le dije que la casa en la que vivían tenía seguro, así que en caso de fallecimiento se pagaría sola, así que por eso no tenía por qué preocuparse. Le recordé que ella era la heredera directa de mi hermano, así que la casa sería de ella. Fue entonces cuando me soltó la verdad, casi sin mirarme a los ojos. Me dijo que la casa donde vivía estaba a nombre de mi madre.
porque mi hermano no tenía buenos antecedentes crediticios, así que mi madre la sacó a su nombre, que si quería quedársela, debía pagarla y hacer todos los trámites para que sea suya. Ahí fue cuando la sonrisa se le fue del rostro. En ese momento, todo encajó. Entendí que esa casa también era mía, que al haber fallecido mi hermano, y siendo yo la única heredera viva de mi madre, todo lo que estaba a su nombre me correspondía legalmente. No era solo esa casa, sino también la mía. Y para mi sorpresa, mi madre tenía 2 cuentas bancarias. Con el tiempo el proceso legal terminó de confirmarlo. Me quedé con ambas casas, con las cuentas bancarias y con todo lo que estaba a nombre de mis padres. Años después conocí un hombre bueno. Nos casamos y vivimos en la casa que fue de mis papás. La otra casa, donde vivía mi hermano con su esposa, se la rento a ella. Cada mes me paga una pequeña renta de manera puntual, aunque siempre dice que se va a mudar con sus padres porque ya no quiere tener nada que ver conmigo. A veces me pregunto si todo lo que pasó con mi hermano fue solo el destino, la mala suerte, o si tuvo algo que ver con aquello que pedí. No puedo mentir y decir que no lo he pensado. Siento que en el fondo, la brujería sí cumplió lo que pedí. Me quitó a mi hermano de enfrente. No como yo lo imaginé, no como yo lo había deseado. Sin embargo, lo hizo. Nunca volví a visitar a la bruja. Solo terminé de pagar el dinero que faltaba y corté todo contacto. Han pasado años y no sé nada de ella, y tampoco quiero saber. Si te ha agradado este relato, me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like, y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.